Para impeler un vehículo es necesario potencia o fuerza. Hay dos métodos populares para producir potencia para transportación en tierra. El motor de combustión interna, que usa como combustible diésel o gasolina, y el motor de combustión externa, que quema combustible, como carbón o madera. Esto para producir vapor. Este último no se utiliza en los automóviles modernos. Motores de combustión interna. El motor de combustión interna ha afectado el rápido progreso de la transportación moderna. El desarrollo de este motor ha sido responsable del uso tan extendido de autobuses, automóviles, camiones, tractores y aeroplanos. Su popularidad se debe, primeramente, al hecho de que es una unidad integral capaz de operar durante un largo periodo con una cantidad relativamente pequeña de combustible. En el motor de vapor, este es producido calentando un recipiente que después se fuerza, bajo presión, dentro de un cilindro. La presión del vapor obliga al pistón a moverse en el cilindro, causando con esto que el motor trabaje. El combustible que produce vapor es quemado fuera del motor, de ahí el nombre de motor de combustión externa. El funcionamiento del motor de combustión interna depende del hecho de que un gas se expande cuando se calienta. Si la expansión del gas calentado se aprisiona, producirá presión. La energía requerida es proporcionada por el combustible, siendo el más popular la gasolina. Esta debe ser liberada y convertida en otra forma de energía antes de poder ser aplicada mecánicamente. Cuando una mezcla adecuada de combustible y aire entra al cilindro y es encendida, ocurre una combustión interna. El calor producido por la combustión hace que los gases del cilindro se expandan, forzando al pistón a moverse hacia abajo dentro del cilindro. Este movimiento del pistón puede ser calificado como energía mecánica, la cual puede aprovecharse fácilmente para hacer trabajar al motor. El motor de combustión interna consta de muchas partes, pero únicamente las más necesarias serán consideradas utilizando un sencillo motor de gasolina de un cilindro como ejemplo. El cilindro está abierto únicamente en su parte inferior, en la cual encaja un pistón que tiene un extremo sólido o cabeza. El pistón puede moverse libremente en el interior del cilindro, pero debe ajustarse lo suficiente para proveer un sellado perfecto que impida que el gas escape. La selladura es proveída por anillos de pistón. Debajo del cilindro se encuentra la caja del cigüeñal, que contiene un par de cojinetes llamados cojinetes principales que soportan al cigüeñal. Una biela que conecta el pistón con el cigüeñal está unida al primero por un pasador de pistón y al segundo por un pasador de cigüeñal. La biela puede oscilar libremente o moverse de atrás hacia adelante en el pasador del pistón, y el pasador del cigüeñal puede girar libremente en el cojinete de la biela. En uno de los extremos del cigüeñal se encuentra el volante. Si se coloca una carga de gasolina en la cámara que está en la parte superior del cilindro y se enciende, los gases en expansión crean una fuerza que mueve al pistón hacia abajo del cilindro. La acción del pistón se puede llamar recíproca, es decir, hacia arriba y hacia abajo, y debe ser convertida en movimiento giratorio para proveer una forma de potencia práctica. El cigüeñal y la biela ejecutan esta conversión de potencia. El movimiento descendente del pistón hace que la biela gire al cigüeñal y al volante en los cojinetes principales. El impulso obtenido por el movimiento giratorio del cigüeñal y del volante sirve para regresar el pistón a su posición original, aunque la presión del cilindro cese. Tipos de motores. Los motores pueden clasificarse de muchas formas diferentes. 1. Por el número de cilindros. 4, 6 u 8 cilindros. 2. Por el arreglo de los cilindros, en línea o en V. 3. Por el tipo de la colocación de las válvulas, I, L, T o F. Los tipos I y L son los más comunes en la actualidad. 4. Por el tipo del sistema de enfriamiento, aire o líquido. 5. Por el tipo de ciclaje, 2 o 4 tiempos. 6. Por el tipo de combustible, gasolina o diésel.
Puesto que la mayoría de los vehículos utilizan enfriamiento líquido, gasolina, combustión interna y motores de 4 tiempos, nos concretaremos únicamente a la colocación de las válvulas y los cilindros. Partes estacionarias del motor. El bloque de cilindro. El bloque de cilindro o monobloc es el cuerpo principal del motor. Se encuentra entre las cabezas de los cilindros y el recipiente de aceite. Está suspendido en la armadura o chasis del auto y unido a él por 3 soportes, 2 de ellos en cada extremo delantero y el tercero generalmente atrás de la transmisión. El monobloc sirve de recinto para los cilindros y la caja del cigüeñal. El bloque de cilindros y la caja del cigüeñal están hechos de una aleación de hierro fundido con la que se obtiene mayor resistencia que la de los antiguos bloques de cilindro. Algunos motores usan bloques de cilindro de aluminio fundido con recubrimiento de acero para los cilindros. El extremo superior del bloque contiene los cilindros y los conductos de agua. El extremo inferior forma la caja del cigüeñal que sirve como soporte y cubierta de este mismo, así como del árbol de levas, ambos soportados por los cojinetes necesarios. Las cabezas de los cilindros están hechas de aluminio o de semiacero. El diseño de las cabezas varía según el tipo de motor. Todas las cabezas contienen la cámara de combustión, los agujeros con cuerda para las bujías, cavidades o compartimentos de agua que conectan con los conductos de agua del bloque de cilindros. En algunos motores, las cabezas contienen las válvulas y los mecanismos que las operan, incluyendo pasajes que permiten la entrada de la mezcla combustible-aire o bien la salida del cilindro de los gases de escape. En algunos motores, estos pasajes están situados en el bloque de cilindros. Para impedir el escape de los líquidos y pérdida de compresión, se pone una junta entre la cabeza y el bloque. Para apretar la cabeza de los cilindros al bloque, se debe utilizar una llave de torque. Aprieta los pernos con una distribución circular, empezando en el centro y continúa hacia afuera. El hecho de apretar la cabeza de los cilindros de este modo evita distorsión de la cabeza y del bloque. Depósito de aceite. El depósito de aceite sirve para mantener el aceite del motor y como cubierta inferior del bloque de cilindros. Generalmente es una lámina de metal lisa y troquelada en la forma requerida. Está unida a la parte inferior del bloque por medio de tornillos y se usa una junta de corcho para impedir fugas en la unión. El depósito de aceite debe quitarse para permitir al mecánico examinar o reparar cualquier pieza de la caja del cigüeñal. Múltiples. El combustible vaporizado en el carburador se lleva hacia las cavidades de admisión por un ducto metálico o tubo llamado múltiple de admisión. En el cilindro, el vacío creado en el múltiple de admisión por el pistón en su carrera descendente jala el combustible desde el múltiple hasta el motor. En los motores V8, el múltiple de admisión se localiza entre los bancos de cilindros. En los motores en línea puede colocarse indistintamente en el costado izquierdo o en el derecho de la cabeza del cilindro y directamente sobre el múltiple de escape. El carburador se fija en una abertura que hay en el centro del múltiple. El múltiple de escape es un tubo atornillado a las cavidades de escape y transporta los gases calientes hasta el tubo de escape. Generalmente se fabrica de hierro fundido para soportar las altas temperaturas de los gases de escape. El múltiple de admisión y el de escape están atornillados juntos de manera que el calor del último pueda pasar al primero y ayude a vaporizar el combustible. Partes móviles del motor. El cigüeñal. El cigüeñal está construido de acero forjado y se localiza en la caja directamente debajo de los cilindros. El material de que está hecho es acero forjado que ha sido calentado al rojo vivo y después golpeado o prensado para darle la forma adecuada. Las superficies del cigüeñal, que sirven como cojinetes o soportes,
están trabajados con gran precisión y todo el eje está balanceado precisa y delicadamente. Este último es soportado en la caja del cigüeñal por cojinetes llamados principales. Cada cojinete descansa en un asiento de cojinete principal. En una bicicleta, el pie empuja únicamente los pedales en dirección descendente, haciendo girar la estrella. Esta acción de arriba y abajo, acción recíproca, es transformada en acción giratoria. Similarmente, el propósito del cigüeñal es cambiar la acción recíproca del pistón en el cilindro en acción giratoria del volante. Esta transformación de acción se lleva a cabo por manivelas llamadas codos. En los motores V8, un codo sirve a un cilindro de cada banco. Los codos tienen una superficie de soporte llamada muñón, a las que está conectada la biela. Cojinetes de cigüeñal. Los cojinetes de cigüeñal y los de las bielas son pequeñas láminas hechas de una aleación suave de gran resistencia al desgaste llamada Babbitt. A estos cojinetes se les llama metales. Los metales tienen forma de concha y están fusionados a una cubierta de acero o de bronce para darles la resistencia necesaria. Algunos metales usados en los últimos modelos de motores tienen una capa de aleación de cobre o de plata y cadmio colocada en la cara del Babbitt para aumentar la resistencia al desgaste. Las conchas de los cojinetes se sostienen en su lugar por pequeñas muescas para evitar que tengan juego o giro. Las muescas se encajan en una depresión que se encuentra en la caja del cigüeñal y tapa. Hay un cojinete con bordes en los costados para aguantar el empuje del cigüeñal. El cojinete trasero principal está diseñado para incluir un sello de aceite que previene el goteo del aceite a lo largo del eje y hasta atrás del motor. Volante. El volante es una rueda pesada, cuidadosamente construida y perfectamente balanceada, por lo general atornillada a un borde en la parte trasera del cigüeñal. Cuando se da vuelta una rueda pesada, existe una fuerza conocida como inercia que tiende a mantenerla girando. Debido a esta inercia, el volante tiende a mantener al cigüeñal y otras partes del motor en movimiento o girando aunque no haya empuje hacia abajo en los muñones. Una máquina con muchos cilindros no necesita un volante tan pesado como el de una máquina con menos cilindros, debido a la potencia de vuelta. Pistones y bielas. Las bielas unen al pistón al cigüeñal. Están apretadas a los pistones por medio de pasadores huecos de acero llamados pernos de pistón o pasadores de muñeca. El perno de pistón puede sostenerse en su lugar de 4 modos. Puede asegurarse a la biela o a la joroba del pistón por medio de un perno de seguridad. Ser introducido a presión y la misma presión mantenerlo en posición correcta. Permitirle flotar ya sea en las 2 jorobas del pistón principal y en la biela, o bien mantenerse en su lugar por medio de arillos de presión localizados en las ranuras del pistón. Algunas veces se colocan bushings de bronce sobre el pistón oscilante o sobre la biela para aumentar la resistencia al desgaste. Cada biela está sujeta a un muñón del cigüeñal por medio de un cojinete plano, sencillo, lo que permite quitar fácilmente la tapa del cojinete y la biela del cigüeñal. Estos cojinetes están forrados por Babbitt para prolongar su duración. Pistones. Los pistones se mueven de arriba a abajo dentro de los cilindros. Son las primeras partes que reciben el empuje del combustible que se quema y expande dentro de los cilindros. Algunos motores tienen pistones hechos de hierro forjado, pero estos tienen la desventaja de ser muy pesados para operar a altas velocidades. Otros motores utilizan pistones hechos de una aleación ligera a base de aluminio. Los pistones ligeros pueden moverse más rápidamente hacia arriba y hacia abajo dentro del cilindro sin tanta pérdida de potencia. La parte superior del pistón es llamada cabeza del pistón y la parte inferior es llamada falda. La cabeza está estriada y los anillos del pistón encajan en esas estrías, ya que el aluminio al calentarse se expande más rápidamente que el hierro forjado. Los pistones de aluminio usualmente tienen ranuras en la falda para prevenir que el pistón se expanda demasiado y se agrande en el cilindro.
El orificio en la falda del pistón, a través del cual pasa el pasador del pistón, está reforzado para darle mayor fuerza y para tener mayor superficie de acoginamiento. Estas áreas reforzadas alrededor de los orificios de los pernos de pistón se conocen como jorobas de pernos de pistón. Anillos de pistón. Los anillos de pistón están colocados en las estrías que hay alrededor de la cabeza del pistón, y en algunos pistones se encuentra un anillo alrededor de la falda. Hay 3 razones por las cuales los anillos de pistón son necesarios. Sellan el espacio existente entre la pared del cilindro y el pistón, evitando en esta forma que escapen gases de la cámara de combustión. Controlan el flujo de aceite en las paredes del cilindro. Disminuyen el calentamiento de las paredes del cilindro. Los anillos de pistón están hechos de diámetro ligeramente más grande que el cilindro que han de ocupar. Para su instalación, el anillo está cortado y así se puede abrir sobre el pistón. El anillo debe comprimirse para cerrar la abertura en donde está cortado, para poder introducir el pistón y el anillo juntos en el cilindro. Esta compresión pone al anillo bajo tensión, de manera que siempre hace presión sobre las paredes del cilindro, brindando la acción selladora necesaria. Hay varios tipos de anillos de pistón: el de compresión, el de aceite y el de compresión raspador. Anillos de compresión. Los anillos de compresión generalmente están colocados en las ranuras superiores del pistón. Son suaves y su propósito principal es impedir la pérdida de compresión en la cámara de combustión sobre el pistón. Anillos de compresión raspadores. Estos están colocados en la segunda ranura del pistón y sirven para un doble propósito, porque ayudan al anillo de compresión a formar un sello y al anillo de aceite a quitar el exceso de aceite de las paredes del cilindro. Anillos de aceite. Se localizan en las ranuras inferiores del pistón y se usan para regular la cantidad de aceite de las paredes del cilindro, impidiendo pérdidas de aceite en la cámara de combustión. Tienen unas pequeñas ranuras a su alrededor y recogen el exceso de aceite de las paredes de los cilindros. El aceite fluye entre las ranuras a la parte trasera de los anillos y a los orificios para el aceite, del interior del pistón, de donde vuelven a caer al dispositivo de aceite. Algunas veces unos anillos de acero muy delgados, llamados segmentos, se colocan debajo de los anillos de compresión y de los aceites para obligarlos a ejercer mayor presión sobre las paredes del cilindro. Engranes de tiempo. El engrane del cigüeñal está colocado al final del mismo y el engrane del árbol de levas al final de este mismo. El árbol de levas debe girar a la mitad de la velocidad a la que gira el cigüeñal. Para lograr esto, el engrane del cigüeñal tiene exactamente la mitad de dientes de los que tiene el engrane del árbol de levas. El árbol de levas debe girar a la mitad de la velocidad del cigüeñal, porque cada válvula abre únicamente una vez por cada 2 revoluciones del cigüeñal. Por ejemplo, el escape debe abrir una vez sí y una vez no. Algunos motores usan una cadena silenciosa y estrellas para conducir el árbol de levas en lugar de usar engranes de tiempo. Los engranes de tiempo no siempre se hacen del mismo material. Hay combinaciones de fibra, acero o aluminio para lograr un trabajo silencioso y la mayor duración. Tanto los engranes como las estrellas de tiempo están marcados en los puntos de sincronización. Estas marcas de tiempo deben alinearse de acuerdo con las especificaciones del constructor para asegurar la relación necesaria entre la apertura y el cierre de las válvulas según la posición del pistón en el cilindro. Árbol de levas. El árbol de levas se localiza en la caja del cigüeñal a un lado y un poco arriba del mismo, y está soportado por 3 o 4 cojinetes. Está equipado con 2 muñones por cada cilindro. Cuando el árbol de levas gira, los muñones obligan a los levantadores de válvulas a subir, abriéndolas en el orden apropiado y en el tiempo correcto. Un engrane cercano al centro del árbol de levas se usa para hacer trabajar el eje de la bomba de aceite y el eje del distribuidor a la misma velocidad que el árbol de levas. Este también hace trabajar a la bomba de aceite que está colocada a un lado de la caja del cigüeñal.
Elevadores de válvula. Los elevadores de válvula pueden ser sólidos o hidráulicos y están localizados directamente sobre el árbol de levas con sus extremidades inferiores descansando sobre los muñones del mismo. La varilla de la válvula hace contacto con la superficie inferior del elevador. Cuando el extremo del muñón pasa debajo del elevador, este se levanta y hace que la válvula se abra. Los elevadores de válvula resbalan hacia arriba y hacia abajo dentro de unas guías, las cuales son perforaciones cilíndricas en el bloque del cilindro sobre el árbol de levas. En algunos motores estas guías se pueden quitar y poner. La acción entre el árbol de levas y el elevador es una acción ondulante, por lo cual la parte inferior del elevador tiene que ser suficientemente dura para soportar el desgaste. Para mantener un juego adecuado y asegurar el completo cierre de las válvulas, es necesario dejar un espacio que permita la expansión de la varilla de las válvulas donde éstas se calientan. El elevador de válvula o leva provee el lugar conveniente para permitir esa expansión. En los motores con cabezas en L, que usan elevadores sólidos, el espacio de expansión de la válvula, llamado abertura de la válvula, se ajusta por medio de un tornillo de ajuste de leva que permite cambiar la longitud de la leva. En los motores de cabezas en I, la abertura de la válvula se ajusta por medio de los tornillos de ajuste de los balancines. Casi todos los motores nuevos tienen elevadores hidráulicos que son silenciosos y no necesitan abertura de válvula. La expansión de la válvula está compensada por acción hidráulica dentro del elevador. Válvulas. Una válvula se usa para abrir o cerrar un agujero. Las válvulas de motor están localizadas en los orificios de escape y de admisión, con el vástago extendiéndose al elevador de la válvula o balancín. Cada cilindro tiene dos válvulas, la de admisión, que abre y cierra el orificio de admisión, y la de escape, que abre y cierra el orificio de escape. Como la válvula de escape debe soportar el calor excesivo de los gases de escape, comúnmente se utiliza en su construcción una aleación especial, de alta resistencia al calor, de níquel, tungsteno y acero silícico cromado. Algunas válvulas de escape son huecas y están rellenas con sodio que ayuda a disipar el calor excesivo. La válvula de admisión está hecha de acero cromado y niquelado. El cromo endurece y da resistencia al desgaste del acero y el níquel aumenta su fuerza. La parte ancha de la válvula es la cabeza y abajo está el vástago. La parte rebajada de la cabeza de la válvula se denomina cara de válvula y la parte rebajada del orificio donde la cara encaja se llama asiento de válvula. Asientos de válvula. Los asientos de válvula de admisión generalmente forman parte de la cabeza de cilindro o bloque. Los asientos de las válvulas de escape generalmente incluyen aleaciones especiales de acero diseñadas para soportar las altas temperaturas de los gases de escape. Se pueden reemplazar si llegan a rajarse, quemarse o dañarse. Las caras y los asientos de las válvulas están cuidadosamente hechos con un ángulo de 30 grados o 45 grados. Guías de válvulas. Las guías de válvulas pueden ser orificios escariados o injertos de acero pudelado, introducidos a presión dentro de la cabeza de cilindro o bloque. Son usados como un cojinete resbalante que guía el movimiento ascendente y descendente de la válvula. La válvula debe ser guiada con gran ajuste para asegurar que la cara encaje a la perfección en el asiento de la misma válvula. La guía también actúa como un sello que impide el escape de los gases por la abertura de la válvula hacia la cámara y para impedir goteo de aceite de la cámara a la abertura de la válvula en los motores de válvulas invertidas. Resortes de válvula. Los resortes de válvulas están asegurados al extremo de la varilla por un pasador sostenido en su lugar por un resorte de presión. El propósito del resorte es mantener la válvula cerrada cuando no es forzada a abrirse por la acción del árbol de levas. Antes de poder quitar una válvula, el resorte debe comprimirse y retirarse el pasador. La herramienta usada para este propósito se llama compresora de resorte de válvula. Varilla de empuje de válvula y balancín de válvula. En los motores de válvulas en la cabeza es necesario utilizar varillas de empuje y balancines,
La varilla de empuje se usa para transferir el movimiento ascendente y descendente del elevador de válvula al balancín. El balancín invierte el movimiento ascendente del elevador de válvula para empujar hacia abajo para abrirla. Para cada válvula del motor son necesarios una varilla de empuje y un balancín. Los balancines pueden pivotear en un árbol de balancines o en pequeños pernos individuales. El árbol de balancines está unido a la cabeza del cilindro por abrazaderas de montaje. Los pernos individuales de balancines se introducen a presión en las cabezas de cilindro. Presión del aire en el motor. Para conseguir producir potencia del combustible que arde, es necesario proveer combustible para la combustión, preparar el combustible para la combustión, encender y quemar el combustible para desarrollar la potencia, eliminar lo quemado y los desperdicios de la combustión. En los motores de combustión interna, estas 4 operaciones son llevadas a cabo cambiando la presión del aire en el interior del cilindro. Es de conocimientos elementales saber que el aire que nos rodea tiene una presión llamada presión atmosférica, que normalmente es igual a 14.7 libras por pulgada cuadrada. Hay varios métodos que permiten aumentar y disminuir la presión normal del aire. En ingeniería, la presión atmosférica se considera igual a cero presión. La presión bajo cero se mide por pulgadas de vacío, en tanto que la presión sobre cero se mide en libras por pulgada cuadrada. Para entender la operación de un motor de combustión interna, es necesario hacer una comparación de las presiones del interior del cilindro en cada carrera. Durante el aprovechamiento de la combustión o carrera de admisión. Cuando el pistón de admisión se mueve de TDC a BDC, el volumen de la cámara de cilindro aumenta. Este aumento de la cámara del cilindro causa una disminución en la presión de aire, lo que produce un vacío parcial en el interior del cilindro. Como el movimiento del aire es siempre de un área de baja presión, vacío parcial en este caso, es posible, por presión atmosférica, introducir la necesaria carga de combustible para la combustión en el cilindro. Durante la preparación o carrera de compresión. Cuando el pistón se mueve de BDC hacia TDC durante la carrera de compresión, se puede ver claramente que el volumen del cilindro disminuye. Como la mezcla de combustible no tiene escape, se ve comprimida en un espacio menor. Esto hace que la presión sea mayor a la presión atmosférica. El nombre dado a esta presión, en mecánica automotriz, es presión de compresión, y según el tipo de motor, varía generalmente entre 120 y 140 libras por pulgada cuadrada. Durante la compresión o carrera de potencia. Cuando la mezcla de aire y combustible comprimido se enciende y sigue una combustión, los gases que arden se expanden rápidamente y se crea mucho mayor presión en el interior del cilindro. Esta presión incrementada es aproximadamente 5 veces mayor que la presión de compresión, siendo de 600 a 700 libras por pulgada cuadrada. Esta presión es la que empuja el pistón hacia abajo de TDC hacia BDC en el interior del cilindro y crea el esfuerzo mecánico necesario para operar el motor. Durante la limpieza o carrera de escape. Como es preciso librar el cilindro de los gases desperdiciados, es necesario crear una presión mayor que la atmosférica para obligar a los desperdicios de gases a salir a la atmósfera. Durante la carrera de escape del pistón, este se mueve de BDC hacia TDC, y el volumen del cilindro disminuye, aumentando así la presión. Este aumento de presión fuerza fuera del cilindro los gases quemados por una salida de escape. El principio del motor de 4 tiempos o carreras. Se ha demostrado que para completar un ciclo, o sea, el aprovechamiento, la preparación, la ignición y el desecho del combustible quemado, son necesarias 4 operaciones. Como cada una de estas requiere una carrera o tiempo, se dice que el motor de combustión interna opera según el principio del ciclo de 4 tiempos. En el medio automotriz, los 4 tiempos son llamados de admisión,
compresión, expansión o ignición y escape. Para poder llevar a cabo estos tiempos es necesario abrir y cerrar, por medio de válvulas, pequeñas aberturas en la cámara superior del cilindro. Cuando estas aberturas se abren, permiten ya sea la entrada del combustible al cilindro o el escape de los gases quemados. Un mecanismo abre la válvula de admisión únicamente durante el tiempo de admisión y abre la válvula de escape únicamente durante el tiempo de escape. El ciclo de 4 tiempos se puede describir de la siguiente manera. 1. Durante el tiempo de admisión, el pistón viaja hacia abajo en el cilindro, yendo de TDC hacia BDC, creando un vacío parcial en el cilindro. La presión atmosférica fuerza el aire dentro del carburador, donde se mezcla con la gasolina y entra al cilindro por la válvula de admisión abierta. La válvula de escape permanece cerrada durante este tiempo y el cigüeñal gira media revolución. 2. La válvula de admisión se cierra, el pistón asciende de BDC hacia TDC y el gas del cilindro es comprimido en la cámara de combustión. Este tiempo es llamado tiempo de compresión. Las dos válvulas permanecen cerradas durante este tiempo y el cigüeñal ha completado ahora su revolución. 3. El combustible ahora está listo para ser encendido. Esto se lleva a cabo por una chispa eléctrica de la bujía. La combustión es inmediata y el gas, a medida que se quema, se calienta y se expande instantáneamente. La rápida expansión del gas aumenta considerablemente la presión en el cilindro y fuerza el pistón hacia abajo, de TDC hacia BDC, obligando al cigüeñal a girar. Este es el llamado tiempo de potencia. Las válvulas permanecerán cerradas durante este tiempo. 4. El cigüeñal ha girado entonces una revolución y media, y el cilindro está lleno de gases quemados que deben ser desechados. La válvula de escape se abre y el pistón se mueve de BDC hacia TDC, forzando los gases quemados fuera del cilindro. Este es el llamado tiempo de escape. Durante este, la válvula de admisión permanece cerrada. El cigüeñal ha completado ahora 2 revoluciones. El pistón está ahora en TDC y el motor listo para repetir el ciclo de operaciones. Como un ciclo es igual a 2 giros del cigüeñal, se requieren 2 revoluciones de este para completar un ciclo de 4 tiempos. Para mantener el motor operando continuamente, el impulso del volante se usa para acarrear el motor durante los tiempos de escape, admisión y compresión. Tiempos de las válvulas. Durante las explicaciones sobre el principio del motor de 4 tiempos, se supuso que las válvulas cerraban y abrían en TDC o BDC y que un ciclo era de 720 grados de extensión. En la práctica, las válvulas no abren y cierran en los puntos muertos, sino abren antes o cierran después de llegar al punto muerto. El cambio de duración del tiempo por medio del tiempo de válvulas tiene por objeto aumentar la potencia del motor. Esto parecerá raro en principio, ya que el tiempo de potencia se acorta en 45 grados. Sin embargo, cuando el tiempo de potencia llega a 45 grados antes de BDC, la presión en el cilindro ha bajado considerablemente y el muñón del cigüeñal no está en posición de producir con efectividad el esfuerzo giratorio. Es mucho más ventajoso, por lo tanto, abrir la válvula de escape y permitir que la presión restante fuerce a los gases a través del sistema de escape. Dejando la válvula de escape abierta a 5 grados después de TDC, se aprovecha la energía de los gases en movimiento para incrementar la salida de los gases quemados del cilindro. Cuando los gases atraviesan el área de la válvula de admisión, crean una baja presión en esa área. Abriendo la válvula de admisión 5 grados antes de TDC en el tiempo de admisión, se utiliza esta baja presión para que la mezcla de aire y combustible comience a entrar al cilindro. Dejando la válvula de admisión abierta a 45 grados después de BDC, también se utiliza la inercia de los gases en movimiento para llenar completamente el cilindro. Siendo mayor la mezcla de aire y combustión que entra al cilindro en el tiempo de admisión, mayor será la eficiencia volumétrica y mayor la potencia producida. La apertura de una válvula, ya sea antes de TDC o de BDC, se conoce como avance de válvula.
El cierre de una válvula después de TDC o de BDC se conoce como atraso de válvula. Cuando las válvulas se abren al mismo tiempo entre el escape y el tiempo de admisión, esto se conoce como traslape de válvula. Motores multicilíndricos. El motor de un cilindro que ha sido descrito anteriormente no sería satisfactorio para operar un automóvil moderno. En la actualidad se utilizan vehículos con motores de 4, 6 y 8 cilindros. Los tiempos de potencia de los motores con varios cilindros están regulados de forma tal que ocurren a intervalos de 180 grados de la rotación del cigüeñal en un motor de 4 cilindros, de 120 grados en el de 6 cilindros y de 90 grados en el de 8 cilindros. Mientras mayor sea el número de cilindros de un motor, más corto será el intervalo entre los tiempos de potencia. En los motores de 6 y 8 cilindros, el segundo tiempo de potencia comienza antes de terminar el primer tiempo de potencia. Esta sobreposición de tiempos de potencia se conoce como traslape de potencia. A pesar del número de cilindros que haya en un motor, cada cilindro trabaja como una sola unidad, siguiendo el principio básico de 4 tiempos. Cada unidad está conectada a un cigüeñal común y utiliza el mismo abastecimiento de combustible, el mismo escape y el mismo sistema de encendido.